Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy les traigo un video un poquito distinto donde vamos a hablar sobre sonido. Generalmente hacemos reseñas de discos aquí en Entre Discos. Generalmente hablamos o reseñamos ediciones diferentes o trato de dar recomendaciones o dar una opinión acerca de lo que sucede en la industria. Pero muchas veces y últimamente sobre todo me han estado preguntando mucho acerca de equipamiento. Es algo que yo no hablo demasiado, no es un tema que yo toque todo el tiempo, ¿verdad? Eh, pero, pero creo que es un tema interesante para hablar y una de las preguntas principales que siempre me han hecho es: José, ¿tú qué recomiendas? ¿Comprar equipos vintage, equipos antiguos, amplificadores, estos receivers clásicos, ¿no? Y parlantes clásicos, de estos que hay muchos grandotes, ¿no? Estos Technics y tal, o comprar equipamiento moderno, ¿sí? Y bueno, a raíz de esa pregunta es que llega este video. Espero que no se extienda demasiado, pero les voy a dar mis opiniones acerca de esto, ¿ok? Generalmente la gente, de paso me tomo un cafecito, un poquito con ustedes. La gente generalmente defensora del equipamiento vintage o del equipamiento, eh, digamos que reacondicionado, se le dice también, hablan sobre las bondades del sonido vintage frente al sonido moderno, de un color específico. La pregunta que me genera esto es: ¿existe efectivamente un sonido vintage o un sonido moderno? De hecho, hace poquito, un canal que a mí me gusta mucho acerca de audio y acerca de equipamiento de audio de alta calidad, de alta definición, digamos, que se llama Cheap Audio Man, toca este tema específicamente sobre el equipamiento antiguo, sobre el equipamiento vintage y sobre esta idea del sonido vintage, ¿no? Del color del sonido vintage. En audio no existe tal cosa, ¿ok? Existen tendencias, ¿sí? Existió una tendencia hacia los años 70 de un sonido más medioso, de que haya una predominancia en frecuencias al medio, en frecuencias un poquito más graves, más hacia lo grave. En contraparte, la respuesta de la década de los 80 fue una tendencia a un sonido mucho más estridente, mucho más predominante en los agudos, ¿verdad? Y E incluso en cuanto a esas tendencias, después tenemos las tendencias propias de cada marca, ¿no? Las marcas japonesas usaban como criterio el oído japonés de la época, ¿verdad? O de las distintas épocas. Lo mismo va a suceder con el equipamiento europeo, con el equipamiento norteamericano. Pensaban mucho en el público al que le iban a vender eso y el público que iba a usar esto. Por el contrario, hablando de alta fidelidad en años más cercanos, a partir de los años 2000, 2010 y ahora en esta última década, 2020, ¿no? La tendencia del audio en alta fidelidad ha sido de la transparencia, de lo flat, de lo casi quirúrgico, ¿ok? Hay una tendencia de que el equipo en el que uno escucha sea principalmente no un producto final. Me refiero con esto a que sea la experiencia muy definida por eso, sino más bien un medio, un comunicador. Es el disco o es el soporte el que finalmente nos va a dar el contenido y nosotros solamente lo reproducimos de la forma más fiel posible.
Y la tendencia es esa en general, se busca todo el tiempo eso, que sea lo más fiel posible, que sea lo más exacto, que sea lo más preciso, que haya menos ruido, que sea más transparente, que no haya predominancia en ninguna de las eh, partes de la ecualización, que no haya una ecualización propia del equipamiento, ¿verdad? Entonces, es cierto que hay dos tendencias, puede ser, o tres o más, dependiendo de la época, dependiendo de la década, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no es bueno o malo, sencillamente es como es, ¿ok? No creo que haya un solo sonido vintage, ni que haya un solo sonido moderno, ¿ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay mucho equipamiento moderno que suena en general muy bien y cada vez hay opciones más baratas, más económicas, más accesibles, que se pueden conseguir más fácilmente. Y bueno, el equipamiento vintage también tiene lo suyo, ¿verdad? Ahora, hay un problema importante con el equipamiento vintage, ¿sí? Y el problema es que son equipos que tienen muchos años de uso. Eh, yo les pongo como ejemplo lo siguiente, y siempre me gusta poner esto como ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos por comprar un auto, tenemos opciones de conseguir un auto de segunda o conseguir un auto clásico, ¿no? Muy antiguo, o conseguir un auto nuevo, ¿sí? Todos tendrán sus opiniones determinadas. Hay quienes dicen, no, pero es que los autos antiguos, ¿no? Los hacían para que duren 50 años. Claro, pero esos 50 años ya pasaron, ¿no es cierto? Son muy poco confiables esos autos. Por más buen mantenimiento que uno tenga, si uno tenga un mecánico de confianza. Mi auto favorito de todos los tiempos es el Volkswagen Escarabajo, que en muchos de nuestros países fue muy popular, ahora ya se volvió un auto clásico y un auto de colección. Yo tengo una amiga que tuvo un Volkswagen Escarabajo, una amiga a quien quiero mucho, y yo estaba fascinado con su Escarabajo. No sé si en algún momento se lo dije, pero estaba realmente fascinado con ese auto. Porque además es el auto de mi infancia, digamos. Mi padre tenía, cuando yo era pequeño, un Escarabajo rojo y me fascina cómo funciona el motor, me fascina cómo suena el motor, me fascina el interior y todo eso. Un sinnúmero de veces he estado al borde de decir, bueno, ya está, dejo todo, no me importa, me compro un Escarabajo. Y después he caído en cuenta y digo, pero ¿qué tan funcional es un Escarabajo hoy en día? Bueno, quizás no tanto, quizás no es tan confiable, quizás si quieres hacer un viaje muy largo por carretera, existe una posibilidad alta de que te quedes varado. Eh, ¿Qué tan confiable o qué tan posible es conseguir piezas nuevas hoy en día o piezas bien hechas? Bueno, cada vez se hace todo más difícil, ¿no? Incluso encontrar mecánicos buenos para ese auto determinado. No por el, o sea, por el contrario, un auto moderno es totalmente distinto, ¿no? Hay piezas por todas partes, hay mecánicos por todas partes, tiene una garantía, están diseñados para que hagas viajes largos, no hay ningún problema con ellos y, el factor más importante, no tienen 50 años en circulación. Lo mismo pasa con los instrumentos musicales. Yo soy músico, se los he dicho muchas veces, no es un tema que yo hable demasiado, pero bueno, soy baterista y a mí me gusta el sonido antiguo, el sonido clásico. Yo particularmente tengo una batería Ludwig Super Classic del año 65. ¿Okay? La batería de mis sueños, la batería suena precioso, pero es una batería que muy rápidamente apenas la tuve, después de muchos trámites y después de pagar mucho dinero y tal, me di cuenta que era una batería que no servía para tocar en shows en cualquier lado, que no la podía llevar a todas partes, que era un instrumento muy delicado, que de pronto si hay algún tornillo que está oxidado o algo por el estilo, hay que conseguir un tornillo original o un tornillo hecho exactamente igual. Los herrajes, el acabado, todo es muy delicado, está pensado para otra época y no está pensado para el ritmo que uno va a utilizar hoy en día, digamos, un equipo así, ¿no?
Puede ser que en otros campos el tema sea distinto, puede ser que en otros campos, en las guitarras, quizás hay muchos músicos que planifican y usan guitarras vintage y está todo bien, pero no sé si todos salgan de gira con esas guitarras, salvo que sean multimillonarios y que tengan para, bueno, proteger esa guitarra de alguna u otra manera, ¿verdad? El problema es precisamente ese, es que ese equipamiento viejo, ese equipamiento antiguo y principalmente un receiver Marantz, que son preciosos, Sansui, los Technics, etc. Hay un montón de marcas en el mercado. En primer lugar, son equipos muy viejos, ¿ok? En segundo lugar, los materiales de esa época ya no son los materiales que tenemos ahora, ni tienen la resistencia que tenemos ahora en los materiales, ¿ok? En segundo lugar, no sabemos de dónde vienen esos equipos. Generalmente acá en Perú por lo menos los compramos en tiendas que revenden estos equipos, pero no sabemos quién hizo mantenimiento a eso, a quién perteneció, qué generación de dueños somos. No tenemos la más mínima idea de cómo vienen por adentro, cuánto funciona. ¿Qué garantía te puede dar una de esas tiendas? Posiblemente 3 meses, es lo que se maneja mucho acá en Perú, 3 meses, 6 meses, en el mejor de los casos un año, ¿no? Pero ¿y si hacen valer esa garantía, qué va a pasar? ¿Les van a dar otro nuevo? No, porque no hay nuevos. ¿Les van a dar otro igual? No, porque posiblemente no hay otro igual. Posiblemente les ofrezcan arreglarlo. ¿Y quién lo va a arreglar? ¿Un experto? ¿Hay todavía expertos que pueden arreglar estos equipos? Bueno, acá en Lima, acá en Perú, en el centro de Lima y en un montón de lugares, hay lugares de estos técnicos electricistas o electrónicos que, bueno, es a quien se llevan estos equipos. Son técnicos muy rudimentarios, muy arcaicos, y no lo digo como algo malo, lo digo como que es el trabajo que han desempeñado durante muchos años, pero ninguno de estos es experto, nunca ninguno trabajó para Marantz, nunca ninguno ni siquiera chequea un manual de esto. Es como que tú le llevas un aparato, lo abren y descubren cómo funciona más o menos la circuitería y bueno, este cable se quemó, hay que cambiarlo y lo cambian, ¿no? Y ponen cualquier otro cable. Y no son expertos en sonido, ¿ok? Entonces es muy difícil ahora. Ese es el gran problema de estos equipos, ¿no? La fiabilidad. No, nuevamente, repito el ejemplo y la frase que es muy común, ¿no? Antes estos equipos se hacían para que duren 50 años. Amigos, ya pasaron esos 50 años. Ya estos equipos no tienen mucho más tiempo y vida, por más japoneses que sean, por más pesados que sean, porque son equipos de 40 kilos y no sé qué cosa. Lo mismo con los parlantes. Las membranas de los altavoces ya no tienen la misma flexibilidad ni las mismas capacidades que tenían hace 40, 50, 60 años. Hay algunos equipos que sí están muy bien conservados, es cierto, pero generalmente son muy caros y generalmente, bueno, las contras son exactamente las mismas, que no sabes cuándo se te va a parar, no sabes cuándo va a dejar de sonar, ni siquiera sabes si lo que estás escuchando es cómo suena el equipo o si algo está sonando mal, los knobs, los botones, las palancas, todo ya no anda tan bien que digamos, ¿ok? O está por empezar a no andar bien. Y ese es el problema que tenemos con el equipamiento vintage, a mi parecer, ¿ok? Por el otro lado, el sonido moderno o la alta fidelidad moderna da la posibilidad de comprar equipamiento nuevo, de comprar equipamiento un poquito mejor calibrado y sabiendo que viene de una tienda o un dealer específico, tener una garantía más extendida, tener quizás piezas en el mercado intercambiables durante más tiempo. Y en general, no vamos, a ver, ya les dije acerca del sonido, ¿no? Pero en general, los estándares de hoy en día, y esto es algo que yo quiero señalar y quizás sea una idea construida por parte mío y no sea tan exacta, pero gran cantidad de estos receivers que veíamos, Marantz y todas esas cosas, estaban pensadas para las casas. Es cierto que antes se pensaba un poco más en el sonido de alta calidad, pero también es cierto que no eran componentes premium en su mayoría. ¿Okay? Ahora la competencia es tan fuerte, sobre todo con todo el equipamiento chino que hay a disposición, que
las marcas o las compañías generalmente todo el tiempo están en una carrera eterna de caballos, tratando de alcanzar al que está más adelante o tratando de alcanzar al que está más barato y te ofrece mejores opciones. Hay un sinnúmero de marcas de equipamiento moderno que no es excesivamente caro. Sé cosas muy buenas de Cambridge Audio, sé cosas muy buenas de algunos equipos Sony, de los receivers Sony que hay en Amazon, que creo que cuesta $250, los parlantes Sony, siempre, todo el mundo habla maravillas de esos equipos. ELAC también, los equipos que están, los parlantes que hace Edifier, que muchos dirán, no, pero Edifier, son buenos parlantes, son parlantes correctos y que tienen garantía, y me fío mucho más de unos parlantes Edifier, perdónenme todo lo que estoy en contra, pero me fío mucho más de esos parlantes que de unos parlantes Technics que tienen 50 años y Dios sabe en dónde habrán estado, Dios sabe cómo los habrán tratado y quién los habrá arreglado y cómo se verán por dentro, no me quiero ni imaginar, ¿no? Entonces las bondades del audio moderno es esa principalmente, es que estás comprando algo de paquete que tiene garantía, que quizás te va a dar más tiempo o un gap más grande para hacer el upgrade. Porque seamos sinceros, nadie que se mete de verdad en esto de los vinilos, en esto del audio, nadie compra un equipo para quedarse con ese equipo toda su vida. Eventualmente, no necesariamente cerca, pero eventualmente se hace un upgrade. Generalmente buscamos una mejor calidad de sonido, tal. Y generalmente siempre vamos a buscar equipos mejores, ¿no? Y en ese contexto, bueno, no estamos comprando un equipo precisamente para que dure 50 años, porque no va a durar, seguramente un parlante Edifier no va a durar 50 años, un aparato Fosi Audio no va a durar 50 años, pero es que ya en el mundo de hoy nadie busca eso, ¿no? Yo siempre recomiendo que vean, siento que las ventajas que tiene un equipo moderno para escuchar música siempre van a ser mejores que un equipo vintage. Por más de que el equipo vintage tenga un montón de cosas, ya les digo, a mí me encanta lo vintage, ¿no? Me encantan los discos viejos, me encantan los sonidos valvulares, me encanta tener mi batería de 65, me encantaría tener un Volkswagen Escarabajo. Pero no tengo el presupuesto como para tener un equipo que se me va a parar cada 2 meses. No tengo ese presupuesto, ¿no? Bien por los que sí y bien por los que siguen ese camino y tienen equipos vintage de familiares de hace muchos años que se compraron de paquete y que saben quién los ha tocado y quién los ha arreglado y todas esas cosas. Eso está bueno. Pero después comprar hoy en día, los equipos vintage empiezan a ser muy caros, sobre todo en el Perú, ¿no? Yo veo receivers Sansui, eso que son preciosos, ¿no? Pero bordeando los 2.000 soles, 3.000 soles, los receivers Technics desde los 500, 600 soles, por esa misma cantidad de plata, uno puede acceder a un Cambridge Audio muy bien, ¿no? Que anda muy bien, o un Sony que anda muy bien. Y parlantes nuevos, parlantes que no necesitan ser tan caros, Edifier, hay parlantes también de la propia compañía de Cambridge Audio, hay un sinnúmero de compañías que hacen cosas muy bien hoy en día, ¿no? Así que mis consejos son esos. Aún así, si van a optar por un equipamiento vintage, mi consejo es investiguen muy bien a quién le están comprando y traten de tener algún tipo de garantía de esa persona que les está vendiendo ese equipo. Es difícil porque casi todos los compramos por Marketplace, por diferentes lugares, ¿no? O por tiendas que son tiendas de discos de vinilo, especializadas en discos de vinilo acá en Perú, pero a veces tienen también su submarca o su subtienda de equipamiento vintage. Yo les recomiendo que se asesoren con alguien que sepa, con algún experto, con alguien que conozca muy bien de esos equipos y que tenga capacidad de revisarlos por adentro y que les den una garantía, desde luego, ¿no? Esos son mis consejos, pero si no, por favor, vayan por los equipos modernos que andan muy bien, todos andan muy bien, ¿sí? Les mando un abrazo grande y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Muchas gracias.